Estamos de regreso ya y les recordamos que nos pueden seguir a través de la 920 AM, también el canal de YouTube, y están en las aplicaciones gratuitas de sus teléfonos también de EXA y Democracia TV. Están ya con nosotros el asambleísta Esteban Bernal y también el señor asambleísta Ricardo Zambrano, a quien les saludamos. Bienvenidos. Buenos días. El tema que les hemos pedido analizar es el juicio político al Consejo de la Judicatura. Este juicio político que debía terminar y el proceso en la Comisión de Fiscalización con una resolución o recomendando el juicio o no. Pero resulta que hay 6-5. Y por más que si hay mayoría no hay una decisión, y un sector dice que debería resolver el CAL o debería resolver el Pleno y otros dicen no, con eso pasa al Pleno de la Asamblea y la Asamblea resuelve. Señor asambleísta Bernal, usted es uno de los que ha planteado el juicio. Y entonces, ¿cómo esta lectura de lo que está pasando? ¿Cómo lo mira? Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor Rocha, gracias por la invitación. Un saludo a Ricardo también, que nos acompaña en este panel. Creo que bien lo ha citado usted. Yo creo que tenemos en este momento un vacío jurídico, un limbo jurídico en el que estamos sometidos. El pasado día viernes, en la noche, a horas de la noche, concluyó la votación de la Comisión de Fiscalización, que tiene como antecedente, además, algo similar que sucedió en el año 2010, con el juicio político a Washington Pesantes, en aquel entonces, en donde se tuvo una votación de 5-5 y también quedó ahí. No, en esta ocasión yo creo que hay varios mecanismos para salir. El primero, la voluntad política, porque cuando existe voluntad política tiene que existir la viabilidad jurídica también, porque de hecho lo hay. La presidenta de la Asamblea, con quien tuve la oportunidad de comunicarme el día de ayer, coincide plenamente con la línea que habíamos planteado con el otro asambleísta interpelante, Raúl Tello, y eso es pedir que se aplique el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la posibilidad de la reconsideración. ¿Qué dice el artículo 145? Que los asambleístas podemos pedir la reconsideración de la votación en la misma sesión o en la siguiente. Primera cosa. Luego, en el momento en que se aplique la reconsideración, se requiere primero la presencia de los 12 asambleístas, porque el vacío se da porque no asistieron los 12, asistieron 11. Se obtienen 6 votos a favor, 5 en contra, 5 abstenciones, en cuyo caso no hay el séptimo voto, que es el que se valida la votación. Que valida. ¿Y por qué a los ciudadanos, para que nos escuchen? ¿Por qué se necesita 7 votos? Porque la ley dice mayoría absoluta, es decir, mayoría de los integrantes. Los integrantes de la comisión son 12, así hayan asistido 11, por lo tanto se requería la mitad más 1, es decir, 7. Con 6, por más que se haya ganado, no se validaba. Tampoco se archiva y queda en el limbo. Decía que vayan los 12, que se sostengan los votos que se generaron, supongo. Y ahí vería la voluntad política, si de la 12ª asambleísta, que es la asambleísta Carla Cadena, que vendría y obviamente tiene una inmensa responsabilidad con el país, respetuoso como soy de las decisiones, pero esa inmensa responsabilidad se enmarca en 3 aspectos. 1, de que viabilice la reconsideración, porque también tendría que aportar aquello, y luego ya en la reconsideración de las 4 opciones que le prevé la ley, votar por 3 de ellas. Si vota por una cuarta se complica, porque la una es a favor, obviamente haríamos 7-5. Si vota en blanco, el blanco se suma a la mayoría y tendríamos nuevamente 7-5. Si vota absteniéndose, se empataría. 6 abstenciones, 6 a favor, en cuyo caso dirime la presidenta, pero ahí dirime la presidenta, y la presidenta votó a favor, obviamente entiendo que ratificará su voto y tendríamos también solucionado. En el único caso que tendríamos algo grave, que no lo han hecho ni siquiera los asambleístas del correísmo, para llamarlo así, es votar en contra. Se han abstenido. Entonces ahí, en el momento en que vote en contra, volveríamos al limbo, porque tendríamos 6 votos a favor, 5 abstenciones y 1 en contra. Al saludar al asambleísta Ricardo Zambrano, además usted tiene una doble responsabilidad. Es nada menos que el director o el secretario ejecutivo de Alianza País. Claro, la Alianza País dividida en la asamblea entre correístas y morenistas, y ahí hay una actuación en la comisión
de morenistas especialmente, aunque la señora Cadena parece que siendo morenista desapareció, no fue a la sesión. ¿Alguna explicación le ha dado? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación. Un saludo fraterno también para Esteban, quien nos acompaña en este programa. Bueno, decir primero que yo creo que es importante este espacio para ir definiendo algunos temas que el Ecuador necesita saber. Primero, no hay asambleístas del ala morenista o del ala correísta. Nosotros somos un solo bloque llamado Alianza País. Obviamente esta situación ya se definió de acuerdo a los organismos encargados de tomar una resolución al respecto. Quienes no están hoy en día y fueron nuestros compañeros, obviamente en algún momento hay que tomarlo como correístas, porque el presidente Correa fue quien lideró este proceso en su primera etapa. Sin embargo, ellos se han desafiliado en algunos casos, y en algunos casos algunos han sido hasta sancionados, y entiendo yo, está en un proceso de construcción de un nuevo movimiento que se denomina Maná. Entonces, esa es la primera definición. Segundo... O sea, que usted encuentra que Alianza País es una sola y el otro grupo están constituyendo. Fueron compañeros, queridos compañeros, pero hoy en día ellos han tomado cuando actúan en conjunto, bueno, son más allá de cuál haya sido, políticas, cuál es el movimiento al cual se deban ahora. Obviamente la construcción de un Estado incluyente y equitativo alrededor de todos estos años, obviamente constituyen puntos de convergencia en una y otra votación. O sea, aclarado que existen dos grupos parlamentarios. Por supuesto que sí, y habrán coincidencias no solamente con ese grupo, sino incluso hasta con los compañeros de la derecha en algunas instancias, y bienvenido sea, cuando sea obviamente en el sentido de empoderar los grandes intereses del país, ¿no? Y segundo, otro tema importante que recalcar es que nosotros obviamente tenemos una posición que aún no tiene el consenso, pero sí en lo personal yo podría decir que el Ecuador se merece que haya un Consejo de la Judicatura, más allá de que esté una persona como Gustavo Yal, un Consejo de la Judicatura cuyo representante no se vincule al Ejecutivo. Estamos hablando de una función que tiene que administrar independencia realmente y por nos supuesto que sí, garantiza la todo. justicia, y amerita que haya incluso en las formas una independencia. Es decir, la hija del rey debe ser y debe también parecer. En ese sentido, yo creo que es necesario, pero también hay algunos otros temas que no quedan claros en el tema del accionar del Consejo de la Judicatura anterior. Por ejemplo, en algunas provincias se ha denunciado muchísimo que los delegados obviamente presionaban de una u otra forma a que hubieran fallos en una u otra vía. Entonces, este tema no puede ser, o no puede ningún legislador hacerse de la vista gorda ante un tema tan importante como el que estamos aludiendo. El mismo hecho de que Gustavo haya salido del gobierno, yo creo que ya dio nacimiento a una representación del Consejo de la Judicatura un poco controvertida, ¿no? Yo creo que es el momento de tomar decisiones en las cuales obviamente se empoderen procesos de selección para que los mejores hombres, los mejores jurisconsultos, obviamente integren el Consejo de la Judicatura. Está en línea el señor doctor Alejandro Vanegas desde la ciudad de hoy. Él además de un abogado independiente, pero forma parte también como del grupo de abogados del ingeniero Jorge Glass. Así es que le queremos saludar en Guayaquil y preguntarle, están con nosotros el señor asambleísta Ricardo Zambrano y el señor asambleísta Esteban Bernal. La decisión que ha de tomar la Comisión de Fiscalización, que tiene 6-5, y si es que la señora asambleísta Cadena va, como dice el señor asambleísta Bernal, podría destrabar. ¿Usted cree que necesitan destrabar o el Pleno de la Asamblea podría tratarlo? Doctor Vanegas, buenos días. Buenos días. En relación al tema tan sensible como el inicio de un juicio político, me parece que el hecho cierto, jurídico y fáctico de la votación ya se realizó. El volver a votar genera un vicio de moralidad y de legalidad que podrá ser discutido en el futuro a partir de acciones
internacionales. Saludo a los asambleístas que están en el panel y a usted de forma especial, señor Rocha. A mí me parece que el Ecuador necesita, por sobre todas las cosas, el sometimiento a la norma escrita previa, anterior, general y universal. Cuando se rompe esa disposición de respetar la norma para interpretarla en forma extensiva de acuerdo a criterios políticos, se violenta por completo el Estado de Derecho. Y en el Ecuador, desde ya hace varios meses, impulsados por una política errada de doble discurso del presidente Lenín Moreno Garcés, se vive un Estado de hecho y no de derecho. Doctor Vanegas, cuando usted afirma eso, claro, uno podría decir, bueno, es el abogado del ex vicepresidente, y ¿no será que ya no controlan la justicia y por eso es que hay molestia y usted encuentra que una voluntad política podría ser una intervención en la justicia? En absoluto. La justicia jamás ha sido controlada. Para ilustración del señor asambleísta que hacía alguna referencia, al mes en la ciudad de Guayaquil se presentan aproximadamente, solo en materia penal, para no entrar en materia civil y otras, más o menos 3.000 denuncias de una tipicidad, robo, estafa, aquellas que tienen interés con las actividades de policía. ¿Cómo es posible que se pretenda señalar que hay una influencia política cuando las estadísticas demuestran que antes de la administración del señor Gustavo Yalc, la estructura de la administración de justicia era vergonzante? Guayaquil, que es la ciudad más importante del Ecuador en el comercio, tenía en la calle 9 de Octubre y Avenida Quito la sede de la función judicial, un edificio vetusto en el que funcionaban todos los juzgados, la Corte Superior, todos los tribunales contencioso, administrativo y tributario. Era una cosa impresionante. Aquí en Guayaquil hay aproximadamente 3 millones de habitantes. Hoy día, luego de la gestión de Gustavo Yalc, la infraestructura que permite la atención al público, a los usuarios y a los abogados es de primera calidad. El que haya jueces quejosos de las sanciones bien merecidas por fallos que merecen realmente un estudio más allá de lo administrativo, en muchos casos penal, por haber dirigido u orientado sus fallos a beneficiar en forma ilegal a personas determinadas, no es en ningún concepto una violación de trámite de los derechos y obligaciones de los miembros del Consejo. Ese es un error histórico que le va a pasar una factura al Ecuador como institucionalidad. Doctor Vanegas, para agradecerle su participación, la pregunta sería ahí, entonces usted cree que si es que los edificios han mejorado, si las computadoras han cambiado, pero si los ciudadanos tenemos, y me incluyo, la percepción de no estar garantizados con estas cortes, empezando desde la Corte Constitucional, que se transformaron solitos, el edificio y los computadores nos garantizan justicia? No, la justicia se la garantiza el no cometer delitos. Entonces, cuando una persona natural no comete delitos, actos típicos antijurídicos, no tiene por qué preocuparse de la administración de justicia. Pero yo quiero ser muy claro y relevar que lo que están haciendo es reemplazar con lacayos morenistas una administración de justicia que estaba funcionando bien, y que si en el Ecuador se quisiera defender la institucionalidad, lo lógico, lo sensato, lo transparente era permitir que los contrapesos continuaran funcionando. Pero cuando se toma por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y se desnaturaliza el concepto del contenido de la reforma para poder no solamente que blindar una gestión pobre, de muy baja calidad como la de Lenín Moreno, sino perseguir a la anterior administración, escudados en una supuesta fiscalización, utilizando la corrupción que ha sido un mecanismo de persecución a los expresidentes de la República, desde Alberto Dajic hasta todos los presidentes de la República presentes.
se están olvidando que en apenas 3 años hay elecciones presidenciales. Y cuando venga la fiscalización a este régimen y cuando vengan los juicios internacionales a estos actores, entonces vamos a ver si esos abusos que se han cometido hoy día van a tener sentido. Y en cuanto a la garantía de la Administración de Justicia, existen los recaudos, los procesos legales, los mecanismos de acudir a instancias nacionales e internacionales cuando una sentencia no es de la satisfacción de las partes. Pero lo primero y lo más importante que debe aprender cualquier ecuatoriano es que lo que está bien, y lo que está mal y va a ser sujeto de una sanción en un momento determinado. Muchas gracias. Gracias a usted, un gusto, que esté bien. Bueno, ahí tienen ustedes una visión del abogado del ex vicepresidente, y creo que sería justo comenzar con usted, asambleísta Zambrano. ¿Hay en realidad una decisión política de tomar la justicia para cambiar correístas por morenistas? Licenciado Troya, realmente que si fuese así, yo sería el primero en renunciar no solamente a la representación de secretario ejecutivo, sino también a la representación de asambleísta. Nosotros tenemos que ir hacia adelante en el fortalecimiento institucional del Consejo, realmente que sería oprobioso y una oportunidad perdida histórica si el deseo fuera de una u otra manera hacer un cambio de troncha. Yo creo que el Ecuador se merece respeto, yo creo que Ecuador necesita ir madurando sus procesos y en este sentido el deseo único debe ser precisamente eso, poner los mejores hombres, así como de una u otra manera lo hemos logrado en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, nombres que tengan una trayectoria, cuya trayectoria obviamente no sea cuestionada, una hoja de vida limpia, gente proba. Así hay que armar un Consejo de la Judicatura. Yo tengo una valoración en el balance general positiva de Gustavo Yal, pero también tengo que reconocer que han habido errores. Yo respeto la posición del abogado Vanegas como abogado del ex vicepresidente de la República. Él tendrá que obviamente argumentar en defensa del vicepresidente y del sistema o de lo que él representó en su momento. Pero Ecuador debe ir hacia procesos de consolidación democráticos e institucionales. Y en ese sentido, yo creo que él está ignorando muchas cosas. Por ejemplo, el mismo hecho de tener en la provincia de Manabí, que es la que más conozco por ser oriundo de la misma, un delegado que salió a hacer campaña en la consulta popular por el presidente, con el presidente Correa, expresidente Correa, es decir, tomándose fotos en pleno ejercicio de la campaña electoral. Entonces, por favor, estas cosas no pueden repetirse jamás nunca. Además, un hombre altamente cuestionado por propios y extraños por presionar a que hayan fallos de una u otra forma. Eso jamás debe volver a pasar en el Ecuador. Señor asambleísta Bernal, saludamos también ya la presencia del doctor Rafael Ollarte. Vamos ya a preguntarle sobre las definiciones de estas, pero el abogado Vanegas nos decía una cosa: no se puede volver a votar en la comisión porque ya fue resuelto, y entonces eso ni siquiera él daba el paso al pleno de la asamblea, sino que ya se quedó en el limbo, no hay la posibilidad de juzgarles políticamente. ¿Usted mira eso? Mire, doctor Rocha, primero un saludo también a Rafael Ollarte, que nos acompaña el día de hoy. Qué grato compartir con él un panel. Además nos ilustrará muchos elementos jurídicos que nos permitan tener salidas en estos procesos y estos entrampamientos que tiene a veces la política y la institucionalidad del Ecuador, producto justamente de la norma que nos ha regido durante 10 años y que nos ha generado muchas dificultades. Comparto, como lo que decía Ricardo hace un momento, yo creo que a veces tener esa conceptualización por parte del abogado del vicepresidente de la República, o el ex vicepresidente de la República, da cuenta de que más bien quieren, por el contrario, mantener el status quo y sobre todo la estructura judicial que le ha hecho tanto daño al país. Hablar de independencia de la justicia también, como se mencionó aquí, hay que ser y parecer. ¿Quiénes han regido la justicia ecuatoriana en los últimos años? Gustavo Yalc. Más allá de todas las diferencias que yo he tenido en el proceso de enjuiciamiento, veamos lo lógico, lo evidente, lo que no puede ser refutable. Ministro del Interior de Rafael Correa. Ministro de Justicia de Rafael Correa. Secretario privado de Rafael Correa.
nombró a un fiscal que fue tío del presidente Correa, embajador del presidente Correa, ministro de hidrocarburos del presidente Correa, ministro de trabajo del presidente Correa, me refiero al doctor Chiriboga. Sí. Luego nombra este propio Consejo de la Judicatura a otro fiscal, doctor Carlos Vaca Mancheno, consejero político del presidente Correa, presidente de la comisión del 30S designado por presidente Correa, militante de Alianza País. ¿Será que esa es la justicia independiente a la que se refiere el doctor Vanegas? En lo personal creo que no. Y frente a los hechos que se suscitaron en el juzgamiento, muy puntual, el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que rige los procedimientos, dice claramente, de la reconsideración, cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentación de lo resuelto en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el Consejo de la Legislatura o las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión, suficiente. No importa si los tiempos hayan terminado. Mire, esa ahí es una discusión adicional. En lo personal he hecho varias consultas y hay pronunciamientos constitucionales sobre el tema del no sometimiento a aquello, porque ahí también entendamos el silencio positivo. Le decía hace un momento en la entrevista, se ganó 6-5. ¿Qué va a pasar con el tema del tiempo? Que no es una responsabilidad ni de los interpelantes, ni de los, de los demás asambleístas. Es de una comisión que no tomó la decisión. Pero no podemos limitarle lo que dispone el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, que es la facultad de fiscalizar a la Asamblea Nacional, no solamente a una comisión tal. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Bueno, recurramos al constitucionalista entonces para encontrar, si no hay una salida política, debe haber una salida y algún resquicio constitucional. Obviamente no puede pasar factura aquí por la consulta, no es cierto, pero Rafael, bienvenido, buenos días. Este entrampamiento para enjuiciar políticamente al Consejo de la Judicatura, 6-5 en la comisión, parecería que el plazo para tratar en la comisión se terminó y deberían, el señor asambleísta Bernal dice, habría que, aplicando la ley, volver a votar. En la misma sesión, no se ha pedido, pero la siguiente se puede pedir la reconsideración. ¿Este esquema jurídico puede frenar el juicio político? Bienvenido, buenos días. Buenos días, qué placer estar con usted, con los honorables asambleístas y con toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura se enfrenta otra vez a estas extrañas e inconstitucionales normas incluidas en la Ley de la Función Legislativa de 2009. Esto es, que la Comisión de Fiscalización ya no solo informa, como tradicionalmente se hacía hasta la Ley del 92, sino que toma una decisión. Y la decisión es recomendar el juicio político o archivarlo. Y claro, la ley que te indica que la decisión se toma por mayoría absoluta. En este caso entiendo que la comisión es de 12 miembros y por lo tanto en caso de empate dirime el presidente de la comisión, pero en este caso ha ocurrido otra vez esta cuestión que también simpáticamente hace la Ley de la Función Legislativa de permitir las abstenciones. Es decir, nosotros tenemos algún legislador que no es capaz de tomar posición, sí o no, sino que a través del subterfugio de abstenerse evita el empate, porque si votaba que no, quedaba 6-6 y venía la definición por parte del presidente de la comisión. Entonces, con la abstención nos deja en el, entre comillas, limbo. ¿Por qué? Porque hace falta o el voto del presidente dentro de los 6 para romper el empate, pero tiene que haber empate. En este caso no lo habría y no se obtiene la mayoría absoluta. Esas son las normas simpáticas que tenemos en el Ecuador y que nos llevan a este tema otra vez más. Ahora, juicio político al Consejo de la Judicatura, cuando este Consejo de la Judicatura ha sido ya cesado por el Consejo Transitorio, y debo decirlo sin ningún ambaje. El Consejo Transitorio tiene que cumplir unas funciones porque asamblea en materia de fiscalización no hay. O sí hay, pero no hay paso. No. Porque funciona la mayoría. Mira, una cosa es que tú decidas, ¿no? Ya. Una cosa es que tú decidas y que tengas el valor civil de decidir y decir, yo creo que no hay mérito, independientemente de la inconstitucionalidad de la norma. Y claro, y votar en contra. Y otra cosa es esto, pues. Otra cosa es esto, lo que se ha presentado. Entiendo que hay una abstención, ¿cierto? Sí.
No, No, no. 5 O 5 abstenciones perdón. y una ausencia. Y una ausencia. Ese es el modo simpático. Ahora, ciertamente sí se puede reconsiderar. Sí. Yo hago presente que independientemente de que en la letra de la norma se indica que las resoluciones de tanto del Pleno como de las comisiones pueden ser reconsideradas, incluso el Pleno de la Asamblea ha utilizado el tema de la reconsideración para volver a votar leyes. Claro. Y claro, cuando uno dice, Para sellar claro, absolutamente cuando usted está aprobando el leyes, tratamiento. nada está resolviendo. Pero hasta para eso lo han utilizado. Entonces me parece que el argumento de que no se puede reconsiderar aquí la votación, pues es deleznable, ¿no? O sea, usted lo hace en materia de legislar el tema de la reconsideración y pretende que en este caso no se reconsidere, tal vez diciendo que nada se ha resuelto. Bueno, Y se informan que nada se ha resuelto y le encargan al Pleno de la Asamblea que resuelvan ustedes. lo que pasa es que la ley, lamentablemente, señala solamente estas dos posibilidades. O recomienda el juicio político o lo archiva. El problema es que, claro, no diría, no se ha resuelto ninguna de las dos cosas. Ahora, yo le insisto, si usted utiliza la figura de la reconsideración, incluso para volver a tomar votación respecto del procedimiento legislativo, bueno, que a mí me parece que no debe ser así, pues bueno, entonces en este caso me parecería inaudito que se impida la reconsideración. Mire, y hay que decir las cosas por su nombre. Los que se están absteniendo, que no tienes criterio, no puedes tomar una decisión, me abstengo, o sea, yo no decido. Esos son los brillantes representantes que tenemos nosotros, lamentablemente. ¿No será que es una forma política de votar también? Me Yo abstengo entiendo, como a no ver, estoy. sí. Yo sé que Vea, entiendo la ley esto, hecha, pero les entendamos su la ley, posición política. la ley, no, yo no justifico ¿No? absolutamente nada de nadie, porque son funcionarios públicos. O sea, deben estar ahí de regalo, Claro. pues deben estar haciéndole un favor a alguien, pues, esta gente. Ujú. Nuestra ley permite que usted vote a favor, en contra, abstención y en blanco. Abstención. En blanco. ¿Qué? O sea, a ver, o sea, el que vota en blanco es el que dice, bueno, me da igual, y por lo tanto el voto suma mayoría. Ujú. Es el voto blanco. Hasta eso permite nuestra ley. El voto abstención. O sea, yo no te digo ni que sí ni que no. Claro. Eso es lo que permite la ley del 2009. ¿Hecha por quién? Qué desgracia, pues. Claro. O sea, por último, tenga el valor civil, tenga cara. Y respalde lo que quiere Sí, respaldar. claro, quiere decir que ya no ha hecho, y compañía no han hecho todo lo que han hecho. Bueno, vaya y dígalo, pues. Sí. Ponga la cara al país nomás. Y responda por eso. Pero por supuesto. Señor asambleísta Zambrano, ¿la señora asambleísta Cadena es de Alianza País? Por ¿Usted supuesto ha que sí. conversado con ella? Tuve una plática con ella el día sábado y obviamente le hice un análisis de que las posiciones en el futuro pueden ser juzgadas como acertadas o no, pero que siempre es importante tener una posición. Claro. En ese sentido, yo confío en que ella va a estar en la próxima sesión, en el caso de que se pida una convoca, reconsideración, y deberá tomar una posición de acuerdo, obviamente, a los preceptos y a la opinión O sea, que que ella tenga. usted sí cree que puede haber una siguiente sesión donde se reconsidere esta votación. Yo Sí. confío plenamente que puede haber una reconsideración y que obviamente es deber. ¿Y Alianza País qué ha resuelto o no han resuelto? Bueno, un tema nosotros así, no hemos tomado una decisión todavía de bloque, hemos tenido sí varias conversaciones al respecto, pero no hay una posición mayoritaria que se haya tomado o que se considere una posición de bloque. Y también yo quisiera decir que quienes están representando la función legislativa son representantes precisamente de la costumbre, de la cultura del pueblo ecuatoriano, es decir, no son más ni menos, pero que sí es importante que nadie en ningún momento olvide la responsabilidad que tiene sobre sus manos, ¿no? ¿Usted creería además entonces que si es que se vuelve a la reunión, hay una reconsideración, Alianza País estará a favor de el juicio y tienen los argumentos suficientes para votar por la censura y ya no destitución, sino por la censura del Consejo? Bueno, la función legislativa tiene que empatarse con lo que se viene haciendo desde el Ejecutivo, que de a poco asienta su posición de lucha contra la corrupción, un Ejecutivo que plantea una consulta popular en donde los funcionarios que obviamente tengan sentencias vinculadas con un mal manejo o actos oprobiosos en el sector público no puedan ser candidatos, que pierdan sus derechos
de participación en las elecciones populares. Así, yo creo que también es un deber histórico de quienes integramos la función legislativa de tomar posición, de tener una asamblea que obviamente no solamente plantee los pedidos de información, los analice y los devuelva con observaciones a las jefaturas de cartera, sino también que en estos casos que son a veces bastante controversiales tengamos una posición, más aún cuando queremos fortalecer la institucionalidad con el ingreso de hombres que obviamente representen un empoderamiento. Lo que hizo YAL, bien o mal, ya está juzgado. Necesitamos seguir adelante. Adelante. Señor asambleísta Bernal, hay una discusión frente y algunos han dicho, yo me abstuve porque se ha hablado de una documentación irregular, se ha llegado incluso a decir falsificada. ¿Cómo nos explica el tema? Esto es falsificado y usted decía, no, aquí hay un resumen por el que yo conocí un hecho. Mire, doctor ¿cómo Rocha, es esto? yo creo que a veces la excesiva franqueza, honestidad con la que la nueva generación política queremos también implementarle al país, nos lleva probablemente inclusive a cometer errores de buena fe. Ahí sí, auténticos errores de buena fe. Y le voy a explicar por la razón. 41 millones, no, ni de lejos con ese tipo de actitudes. Mire, doctor Rocha y estimados panelistas que nos acompañan. Solo voy a ejemplarizar para que los radioescuchas podamos dibujar y un poco estructurar hacia dónde va el tema de la reflexión. Vamos a suponer que el doctor Francisco Rocha, con todo el respeto, solamente para ejemplarizar, me remite una carta reservada con su firma y me dice, asambleísta Bernal, en el cajón tal hay un video que da cuenta del robo del asambleísta X. Yo accedo al cajón, encuentro el video y efectivamente está el robo del asambleísta X. Cuando le acuso, el asambleísta X dice, sí, efectivamente, es robado. Pero la carta que le manda el doctor Rocha es falsa. La carta que le manda él no tiene coincidencia con la firma del doctor Rocha. ¿Por qué? Porque yo recibo estas hojas simples que están aquí. Recibo en el marco de una copia simple que me hacen llegar y me dicen, mire, hay esto. Jamás iba a salir, y lo he dicho en varios medios de comunicación, con copias simples a denunciar. Claro. Resulta que esto me permite advertir la existencia de un informe de Contraloría, para hacer el ejemplo que le hacía. Sí. Esta es la pista, mediante la cual yo me entero la existencia de un informe. Una denuncia anónima, por último, ¿sí? Tomamos la decisión de remitir, a través de la Fiscalía del Guayas, un pedido y un acto administrativo para que la Fiscalía exija a la Contraloría General del Estado el documento original, producto de estas copias simples que nos hacían advertir la existencia del informe. Efectivamente, como usted puede ver aquí, la propia Contraloría, Ricardo, la propia Contraloría y dice, tomen el informe. Ese informe nosotros tomamos y denunciamos al país y le decimos, aquí existe irregularidades, dicho por la propia Contraloría General del Estado. Este informe no lo ha negado nadie. Lo que han intentado es disuadirlo a través de argumentaciones, como por ejemplo, vea lo que dice la página 44, ¿no? En donde hacen el análisis del concurso 470-2013 y dicen, servidores nombrados en cargos distintos a los postulados y sin respetar el orden de puntuación. Y claramente, doctor Rocha, estimados compañeros, el presidente y vocales miembros del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones tales, de fechas tales respectivamente, otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Esto dice la Contraloría. A lo largo de todo el estudio, el Consejo de la Judicatura intenta destrabar desvanecer y le dice, no es mi culpa. Es culpa de la Fiscalía, lo dice la Contraloría en el año 2016. Y vea lo que le responde la propia Contraloría. Dice, lo indicado por los miembros del Consejo de la Judicatura no modifica el comentario del equipo, debido a que se debió nombrar a los postulantes con mejores notas en orden de prelación y de acuerdo a los lugares postulados. Suficiente. Esto es una irregularidad documentada, con autoridad competente. Nosotros no hemos presentado copias. Y ahí es donde que le decía la intención de la honestidad. Como en este país en los últimos tiempos han empezado a aparecer informes de Contraloría en las mesas de los escritorios, desaparece de un lado. Lo que creímos pertinente desde el despacho, desde la interpelación, es contarle a los asambleístas cómo accedí acá. Y ese fue el error. En relatar en el detalle del juicio, decir, miren, presento un informe de Contraloría,
Pero ¿saben cómo lo encontré, señores asambleístas? Así. Y empiezo a relatar. A mí me entregan estas copias. Con estas copias pido a la fiscalía pide a la Contraloría y la Contraloría nos entrega un documento original. Haber relatado eso permitió y viabilizó las mañoserías del doctor Yal en venir a decir que este documento es falso. Primero, yo nunca lo presenté como prueba, lo relato para explicar cómo llegué. Segundo, habrá que ver pues si es que es falso. Que esto lo vea la Contraloría, pero no somos, la Fiscalía General del Estado. No nosotros. Somos asambleístas que tenemos que hacer una evaluación política. Y el incumplimiento de funciones está aquí. Y solo con esto concluyo, doctor Rocha, en esta parte de la intervención. Una de las formas, por favor, Rafael, una de las formas con las que ha querido desestimar este informe el doctor Yal, nos dijo hace unos días, no es mi culpa. La culpa es del director de talento humano porque yo tengo obligación, porque es vinculante. A ver, un ratito. El artículo 181 de la Constitución de la República dice: son funciones del Consejo de la Judicatura, numeral 3, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial. ¿Qué quiero decir? Aquí no dice, pues son funciones del director de talento humano. Es del Consejo de la Judicatura. Por lo menos verificarlo. Pero por supuesto, o sea que de aquí en adelante, el informe, por vinculante que sea, le remite el director del Consejo de la Judicatura, el director de talento humano, 10 carpetas de ingenieros civiles para que ocupen los cargos de 10 jueces. Y los otros dicen, sí, hay que posicionarles porque es vinculante. Eso es una aberración total. Así que la responsabilidad política está aquí. Y esto fue evaluado, tanto así que ningún asambleísta, incluyendo del ala correísta y los de Alianza País, nadie desconoció este informe. Lo que empezaron es a caer en las argucias, en decir, pero es que el informe es ilegal porque la pista es ilegal. Reitero, inocencia tal vez, a lo mejor haber presentado en el relato. El doctor Ollarte, a ver, me llega una denuncia anónima, no importa si tiene firma o no tiene, una denuncia anónima, puede ser hasta un pasquín, y este pasquín me lleva a encontrar un informe que sí existe en la institución, ¿invalida el informe y el juicio? Aclaremos una cuestión. A ver. Juicio político es juicio. Yo creo que se lo ha sostenido en abundancia. Generalmente, quienes se defienden de los juicios políticos te hablan del debido proceso y te dicen que se requieren pruebas para acusar. Y eso es cierto, eso no se desconoce. Ahora, me llama la atención que los que se cortan las venas hablando del juicio político y hablando del debido proceso, porque el juicio político es juicio, se atrevan a abstenerse. Yo insisto en esto. Si tú estás juzgando, no te puedes abstener. ¿Desde cuándo un juez puede decir yo no juzgo? Pues así es. Porque me parece que está oscuro, porque me parece que tal cosa. En este caso, o doy paso o no doy paso. Entonces el día de mañana los jueces de garantías penales van a decir, vea como yo no estoy seguro de tal elemento y de tal indicio y de tal cosa, pues sí, no sobreseo ni dicto auto de llamamiento a juicio. Ya, listo. Me abstengo. A este punto de la imbecilidad hemos llegado con esta gente. O sea, es juicio en la parte en que te conviene y no es juicio en la parte que no te gusta. Bueno, segunda cosa, digamos que este informe de Contraloría es falso. Digamos, tomémoslo como cierto. Esto es falso, no tiene ningún valor. ¿Desde cuándo, pues, una prueba ilegalmente actuada, si es que lo fuera, anula el proceso? Exacto. Una cosa es la nulidad de la prueba y otra cosa es la nulidad del proceso. Entonces con esa facilidad usted no tiene ningún juicio que termine, porque cuando usted lo que hace es impugnar una prueba, dice, la prueba está indebidamente actuada, fue obtenida irregularmente, el documento no es verídico, o incluso esta prueba documental es falsa, listo, se cayó el juicio. Mira vos, qué simpática teoría. Oye, pero estos tipos son superiores, son unas mentes ya extraordinarias, sí. ¿Para hacerle el favor a quién? Al funcionario que tiene que responder. Es una vergüenza, persona que le digo, es un asco absoluto. Pues cuando te empiezas a buscar excusas y 10,000 torpezas para decir lo que no es, bueno, ahí estamos. Ese es el resultado. Resulta que lo que aquí se dice de los concursos y toda esta cuestión, ¿acaso no es, pues? La asamblea la que tiene que, si esta prueba no es válida, digamos que no es válida, la voy a dar como inválida. No hay otras.
Es que no hay otras entonces. Son 40 pruebas. Entonces con esto se ha caído todo. Mire qué cosa más brillante, espectacular. Por favor, yo voy a apuntar esto para llevarlo a los juicios y a ver si alguien me hace caso y no me suspenden el ejercicio de la profesión por decir imbecilidades de ese porte. Pero pueden decir, pero está previsto en la ley de abstenernos. No estoy de acuerdo. Sí. Está previsto en la ley de abstenerse. El voto a favor, una de las en formas contra, de votar, en blanco, abstención. Pero entonces no diga entonces córtela ya, con la cuestión de que los juicios políticos son juicios y que aquí se respetan las reglas del debido proceso. Ya. Porque si se respetan las reglas del debido proceso, se respetan todas, no unas sí y otras no. Entonces, la persona que está procesando no puede abstenerse, tiene que decidir, porque es juicio, pues proceso, debido proceso, pues, se llena la bocota pues del debido proceso. Pero en la parte que usted tiene que decidir, me abstengo. Y el otro no va. Y ahí sí viene una responsabilidad política adicional, ya. ¿No? Y luego, ya, esta prueba es nula, ya, listo, no la considere. ¿Y el resto? O sea, usted por esto me está justificando el hecho de que el resto de pruebas no se van a someter a análisis. 40, y usted encima no se va a decir porque se abstiene, porque ha encontrado que esto es extraño. ¿Cómo ha llegado en manos de un asambleísta esta cuestión? ¡Qué brutalidad! Personas que le diga. Pero esa cuestión, francamente, a uno lo revela nomás. Uno dice ya, ahí nomás vayamos dejando las cosas, recordemos el título y dediquemos a hacer hamburguesas. Señor asambleísta Zambrano, ¿qué perspectivas ve usted en esto? Usted nos decía que ya la asambleísta Cadena, usted ha conversado, no sé si logró convencerle que asista a la sesión y tome una decisión. Por último, puede ser, usted mismo ha reconocido y ha dicho, hay cosas buenas que sí hizo Gustavo Yalc. Debe ser de los que sí ven pues las cosas buenas, pero otras que usted dice tampoco y hay que ser juzgado. ¿Cómo ve el futuro de este juicio y la actuación de Alianza País? Bueno, yo espero que obviamente se revea la sesión, lo actuado en la última sesión y que obviamente haya una posición por parte de los asambleístas. Coincido con el doctor Ollarte en que si es un juicio tiene que haber una posición con relación a quienes tienen que evacuar este juicio y también un poco no perder la perspectiva, este órgano creado, este consejo obviamente tiene una función que cumplir, obviamente el receptar las quejas, procesar, acompañar procedimientos es muy importante para garantizar un sistema judicial que camine. También es importante reconocer los avances que se han hecho. Obviamente yo no digo que hayamos llegado a un punto óptimo o que todo lo que se está haciendo es perfecto, pero se ha caminado bastante. Y también pienso que el momento ya ha terminado y de los miembros del Consejo de la Judicatura. Por eso nosotros no podemos taparnos los ojos ante una realidad que demanda cambios en este Consejo. Imagínense ustedes, para un poco abonar en lo que vengo diciendo, el delegado del Consejo de la Judicatura en Manabí, que es la provincia que más conozco, incluso llegó a alquilar el edificio del suegro para dar cabida a algunas instancias del Consejo de la Judicatura, lo cual no puede ser una decisión acertada bajo ninguna consideración y no puede tener a fiscalizadores, es decir, a asambleístas haciéndose de la vista gorda. Por eso aquí venimos nosotros a dar la cara y decir, se ha avanzado, sí, necesitamos mejorar y es el momento de incorporar excelentes perfiles para que vayan a ese consejo. Señor asambleísta Bernal, usted entonces propondrá, de hecho parecería que si Alianza País se suma, podrían tener una mayoría, reconsiderar el tema, votar y pasará al conocimiento del CAL y del Pleno. Ya no del CAL, directamente del Pleno, porque ya el proceso arranca y tendríamos los 48 horas para conocer los asambleístas y luego 5 días para que se ponga en conocimiento del Pleno y se decida si quieren o no juzgar. Yo solamente, más allá de compartir muchos de los elementos aquí planteados con Ricardo, nada más reparar en un tema. Yo creo que en lo único que sí no se ha avanzado en absolutamente nada, y por el contrario hemos retrocedido en el tema judicial. Yo prefiero una justicia en casa con techo de paja, pero independiente, imparcial. El tema de los edificios, el tema de las estructuras, lo que pueden darles una matriz y un maquillaje de qué piensan de la justicia.
La justicia se ha hecho tanto daño que a través de la famosa aplicación de la figura del error inexcusable, que le he leído mucho al doctor Ollarte en todos sus libros sobre este tema para poder profundizar en la presentación de la prueba, y lo conoce, entiendo claramente que fue un muñequeo, o digamos, una herramienta mediante la cual muñequearon de quitar a los jueces que les eran incómodos. Caso 1, el coronel Carrión, hoy asambleísta, un hombre probo, honesto, pasa a ser víctima del tema del 30S. Los jueces que le declararon inocente fueron destituidos por el error inexcusable por este Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso es justicia? Imposible. Imposible. Y bajo esa perspectiva yo creo que a donde debemos ir es a tener una verdadera justicia independiente. Yo soy economista de profesión, ¿no? Bueno, todos tenemos algún pero. Sí me decían así, pero quiero contarle algo, mi querido doctor Rocha. En la ciudad de Guayaquil, cuando hice la presentación de la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para quitar el tema del error inexcusable, basado en los porque hay algunos jurídicos, que dicen, pero está en la ley, ¿qué quieren que y haga? me decía, ¿y sabe qué? Me preguntó un buen periodista guayaquileño, ¿qué hace un economista ahí metido en el tema judicial? ¿Sabe qué está haciendo este economista? Sacando la mano de otro abusivo economista que en el 2011 dijo que le va a meter la mano a la justicia, que era presidente de la República. Y por supuesto que como legislador estoy contribuyendo a eso, porque me he convencido, doctor, me he convencido que todo lo que hicieron en los últimos 10 años, todo, la desinstitucionalización, el robo indiscriminado, el sobreendeudamiento y la persecución a los ecuatorianos, si no cooptaban la justicia no lo podían hacer. Ese fue la pilar fundamental y la estructura básica del sistema correísta. Y ahí es donde debemos apuntalar, porque si queremos tener sociedad libre, justicia independiente. ¿Tendrá los votos para ganar? Yo he cumplido, doctor. Sí, Yo he cumplido. Esa es una decisión política. Cualquiera fuese, si es que lo es en la comisión o lo es en la asamblea. 8 meses he estado dando pelea a esto. Inclusive entregué al Consejo de la Judicatura, de transición, este informe. Porque basado en este informe también está el informe de evaluación y que bienvenido sea, reconocen plenamente como debe ser, ¿no? El hecho de que existe un informe que es original. Es más, entregué notarizado de la materialización que bajé de la página web, que después de mi denuncia sí la subió la Contraloría, ¿no? Porque no estaba en la página web. Subió este informe de enorme trascendencia leído en diciembre del 2016 y no constaba en la página web. Hoy en día está ahí. Y yo le pedí al Contralor por oficio. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Contralor? Ya está en la página web asambleísta. Por Dios, este informe no estaba y violaba la ley de transparencia. Claro. Ojo, de enorme trascendencia. Menos de mal enorme. que han tenido. Menos mal que teníamos en físico y ese es de investigación y fiscalización. Ahora, ¿tengo los votos? No tengo idea. Esa es una decisión política de un bloque, de otro bloque. Lo que sí, nuestro bloque, y yo en lo personal... Es que si actúa como nos ha dicho el asambleísta Zambrano, tenemos los votos ya están, pues... Le cuento algo, para juzgarle al Consejo de la Judicatura se necesita mayoría calificada, 2/3 partes, 91 votos, como al vicepresidente o al presidente. No es como se juzga a un superintendente que con 70 votos está fuera. Aquí necesitamos mayoría absoluta, entonces ahí habrá que ver la voluntad, pero le reitero, en lo personal tengo la satisfacción del deber cumplido, he peleado, he demostrado y entregado información a pesar de haber sido vilipendiado y yo diría inclusive mellado en la honra cuando vienen a decirle que presentamos pruebas falsas. Doctor Ollarte, para concluir con usted, y le pediría ¿este proceso tiene un objetivo de político, el de juzgamiento, más allá de lo que ha hecho ya el Consejo de Transición, el transitorio, digamos? Claro que sí, porque, a ver, no hay que confundir las cosas. La Asamblea, a través del juicio político, lo que hace es establecer responsabilidad política, no otra. No establece responsabilidad administrativa. Y si hay tendrán que pasar, exactamente, no establece responsabilidad civil, tampoco penal. Si encuentra indicios de responsabilidad penal, tiene que remitir a Fiscalía. Entonces, aquí lo que se hace es establecer responsabilidad política. Y en caso de encontrarla, la sanción es destitución. Lamentablemente ya no la inhabilitación como ocurría antiguamente, sino solo la destitución. Lo que hace el Consejo Transitorio es evaluar, que es otra cosa. La evaluación no es juicio. Son distintos. Claro, la evaluación es solamente calificar si tu desempeño es satisfactorio o insatisfactorio. Y si tu evaluación es mala y se acaba. O sea, si el Consejo Transitorio te evalúa, porque eso no lo hace la Asamblea no está evaluando. Cuando hace un juicio político, la actuación. Cuando la Asamblea juzga, lo que está estableciendo responsabilidad por la comisión de una infracción. En este caso, lo que la Constitución denomina incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Que, ojo, incumplimiento no es solamente omitir, sino actuar en contra de las normas que te obligan a comportarte de determinada manera. Y mire, en este tema, cuando uno busca excusas,
hasta llega al extremo, y lo digo sin ningún ambaje también, de mentir. Por ejemplo, en el tema del error inexcusable. Usted tiene norma expresa que exige declaración jurisdiccional previa de error inexcusable para que el Consejo solo aplique la sanción. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Uno, por el principio de independencia interna de los órganos judiciales. El único que puede revisar un fallo es quien lo puede conocer en virtud de un recurso. Entonces, los órganos administrativos, el artículo 131.3 del Código de la Función Judicial. Luego, lo que dice... Está en la ley el código. Sí. Lo que dice el 109. Gustavo Yalgui y compañía es que, es que esa es una de las formas que tienen las cosas de llegar al pleno del Consejo. Porque esto puede ser de oficio o puede ser por denuncia. ¿Y cómo es posible que un ciudadano denuncie y que nosotros no digamos nada violando su derecho de petición? Pues le informo que o no sabe o miente. El artículo 115 del Código de la Función Judicial prohíbe que la queja que presentan los justiciables se refiera al contenido del fallo. Norma directa, no te puede llegar por ahí. O sea, estás mintiendo, viejito. Yo no puedo escribir una queja, una denuncia en contra de un juez diciéndole en el fallo ha cometido error inexcusable en tal parte. ¿Por qué? Porque caigo en el 115. Solo puede tener origen jurisdiccional. Y más allá del tema de que el tal error inexcusable no tiene contenido, no tiene tipificación legal. Porque tipificar no es decir error inexcusable. Es como que yo le dijera quien cometa, es como que yo le dijera a alguien, quien cometa peculado será sancionado con pena privativa de 13 y 16 años. Y usted me preguntará, ¿y qué es peculado? Tipificar implica describir la conducta. Yo describo. Yo no utilizo fórmulas mágicas en el Código Integral Penal indicando asesinato, homicidio, violación, sino que expreso en qué consiste el hecho o el acto y preveo una sanción. Y algunos jueces eso tiene nombre, que es otra cosa. Algunos jueces que sí han cometido eso y que valiéndose de esta nuestra ley no dice que es error inexcusable. Ahora no explica qué no dice que es, por eso no hay tipificación, no hay descripción de conducta. Ahora, ¿qué entendemos por error inexcusable doctrinariamente? Doctrinariamente. Que es el error grosero que demuestra ignorancia supina en el juzgador. Claro, eso viola el principio del si alguien del que juez debió natural. excusarse no se excusó y de todas maneras... A ver. El simple error a la hora de dictar un fallo no es error inexcusable. Porque si cualquier error fuera inexcusable, cada vez que el superior otorga recurso respecto del fallo del inferior y lo revoca, tienes que destituirle al juez. Te quedas sin ningún juez. Como los jueces no son infalibles, existe el recurso. A ver, el recurso existe porque los jueces se pueden equivocar por 10.000 razones. 1, porque hay una mala defensa. 2, porque no hay prueba. O 3, porque se equivocó. Porque el juez puede equivocarse a la hora de apreciar los hechos, puede equivocarse a la hora de aplicar la norma o de interpretarla. Pero eso no es un error grosero. Es decir, que el superior diga, yo creo que esta norma tiene otro sentido y alcance, no quiere decir que tú te has equivocado y que eso es inexcusable, o que tú tenías que haber aplicado tal norma de tal cuerpo legal y no este otro. Entonces se equivocó, sí, por eso tú recurres. Cuando uno presenta el recurso de apelación, y más aún el de casación, claro, porque cuando tú presentas el recurso de casación, ¿tú qué dices? Errores improcedendo, errores injudicando, ¿ya? Es decir, errores en los temas procesales, adjetivos, o errores de fondo respecto de la aplicación de la norma. Interpretación indebida, falta de aplicación, o aplicación errónea de una norma. ¿Qué me va a decir? ¿Que en todos los casos que se otorga un recurso de casación hay error inexcusable? No es así. El error inexcusable es aquel error grosero que deja ver que el juez es un ignorante. Y no en todos los casos a los cuales tú otorgas un recurso, una apelación y revocas el fallo, una casación y revocas los fallos, o una acción extraordinaria de protección, estás hablando de que el juez es un ignorante supino. No lo estás haciendo. ¿Es indispensable que se resuelva el caso, el tema del juicio político? Sí. Yo creo que sí, por responsabilidad. O sea, a ver, perdóneme. Lo que ha dicho el Consejo Transitorio en 142 páginas, quien lee la decisión del Consejo Transitorio, o sea, te basta y te sobra de aquí a Marte, o a Venus, o donde tú quieras, respecto de lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer en ese Consejo. Y resulta que tenemos una asamblea que va a mirar para otra parte. O sea, júzgale. O sea, aunque me digas, ¿sabe qué? Yo creo que no hay pruebas, yo creo que la acusación está mal formulada, yo creo, cualquier cosa. Y diga, por lo tanto, no
autorizo el juicio y se archiva. Tome la decisión, sea valiente, tenga valor civil, que es lo que se exige. ¿Ya? Actúe como un órgano que tiene que decidir responsablemente. Son funcionarios públicos, tanto los asambleístas como el Consejo de la Judicatura. Pues. Y luego, si la cuestión pasa al Pleno, bueno, ahí se defenderá. Y ahí dará su punto de vista. ¿Qué mejor para la nación si cree que todos estamos equivocados? ¿Ya? Y los que no usamos política también nos estamos persiguiendo. Entonces, cuando planteamos nuestra opinión respecto de el desastre que ha ocurrido en el tema de la función judicial, porque uno que otro edificio, que además ya nos preguntaremos en qué condiciones fueron hechos, porque como usted no tuvo contralor 10 años, edificios medios parecidones a los del registro civil, qué coincidencia. Bueno, ya. Y claro, ¿ya? Y la calidad de los fallos, eso no tiene un punto de relación. O sea, está muy bien que uno ya no vaya un sucucho, pero el que te está escuchando tiene que entenderte pues también. Pues. ¿Quería decir algo, señor asambleísta? Bueno, sí, yo comparto mucho de lo que se ha dicho aquí, también diciendo de algunas otras cosas. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en los tiempos para evacuar las diligencias, en lo que es el sistema judicial, se ha avanzado muchísimo en el número de audiencias, el número de resoluciones. Falta mucho todavía por avanzar en el tema de resoluciones de calidad. No tampoco podemos descartar el tema de la vinculación que hay fuertemente, o en el pasado me refiero, que tenía el Consejo de la Judicatura y algunos de sus representantes con el Ejecutivo. Eso no hay que continuarlo, hay que cortar, y yo creo que es el momento político y hasta económico en el Ecuador para ir cambiando los actores de este importante órgano en la institucionalidad ecuatoriana. Tú solo puedes presentar el tema respecto a los tiempos. Ajá. Hay que ir enterándose. El Código General de Procesos es del 2014. Resulta que, recuerdo que entró en vigencia el 2015, y claro, al principio, naturalmente, como eran casos nuevos, eran muy rápidas las audiencias preparatorias y las de juicio. Le comento que una audiencia preparatoria ahora supera un año. ¿Un año? Sí, por si acaso nomás, para que no se vaya diciendo ¡oh, qué brillante Consejo de la Judicatura! Te voy a aplaudir, Gustavo. Estamos a un año ya con las audiencias preparatorias. Te felicito. Porque nunca has señalado ni casilla judicial, pues nunca has pisado un juzgado, entonces no tienes idea de esta cuestión. Entonces no puedes decir, oralidad, se ha acabado todos los problemas. ¿En serio? No me digas, asómate un proceso, a ver cómo te va. Yo quiero agradecer al puedes redactar la demanda de propósito. Yo quiero agradecer al señor asambleísta Ricardo Zambrano, al señor asambleísta Esteban Bernal y al doctor Rafael Ollarte, que nos han ayudado en un poco a analizar el tema del juzgamiento al Consejo de la Judicatura. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bienvenidos a su noticiero semanal. Este 1 de junio se cumplió un año de la gestión del ingeniero Andrés Moreno, y en este periodo hemos sumado muchos hitos. Son logros de la empresa que continuarán bajo la dirección del economista Darwin Romero, ya que el ingeniero Moreno decidió renunciar por motivos personales. Les deseamos éxitos a los dos y reiteramos el compromiso de trabajar a diario para consolidar el liderazgo de la primera empresa pública del Ecuador. En un mundo cada vez más competitivo, las alianzas estratégicas son claves para llegar al éxito. La CNT y Microsoft enrumban al Ecuador hacia la cuarta revolución, la tecnología. Socializar entre representantes de empresas públicas y privadas la necesidad de emprender en la digitalización de procesos fue el objetivo del conversatorio desarrollado por la CNT y Microsoft, aliados como agentes de transformación tecnológica. La ventaja única del Ecuador de contar con una empresa pública de telecomunicaciones es un aspecto que destacó la gerente general de Microsoft para Sudamérica. Es una ventaja que una misma empresa de gobierno esté pensando en la digitalización y transformación digital de todos los demás, aportándole desde lo que está haciendo. Así que a los que están acá y son de entidades de gobierno, aprovechen esta oportunidad. El gerente nacional de negocios de la CNT, Harry Paredes, se refirió a las oportunidades que se despliegan gracias a la digitalización para optimizar costos, calidad de inversión y procesos internos y hacia el cliente. Como habilitador digital, la CNT reconoce las necesidades de las personas y cubre requerimientos internos y externos de empresas de todo tamaño,
públicas y privadas, la transformación digital ya no es una opción, es un requisito. El reconocido actor, reportero y presentador de televisión Santiago Naranjo nos visitó y compartió con nosotros su experiencia CNT. Hola amigos, yo soy Santiago Naranjo de TC Televisión, mi canal, y les cuento que por mi trabajo de la comunidad yo estoy en un montón de partes, a nivel de Pichincha, pero a nivel nacional también, y me ayuda muchísimo la conexión de CNT, porque estoy en todo el país y logro comunicarme a través de la conectividad de CNT. Gracias. Este personaje tiene todo de CNT, el corazón, la actitud, las medias y por ahí dicen que hasta los calzoncillos. Es el superfan de la CNT. Uno tiene que llegar al trabajo con la mejor predisposición, con la mejor actitud, porque cada día es un comienzo nuevo. Hola, soy Sebas Castillo y les voy a contar por qué soy fan número 1 de CNT. Con todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar en CNT hace aproximadamente 13 años, pero yo inicié como niño alegre. A partir de la fusión, ya me convertí en un chico CNT al 100%. He tenido la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de personas maravillosas que han aportado algo a mi vida. A mí la CNT me ha dado todo, absolutamente todo. ¿Cómo no estar agradecido? El superfan de la CNT. Les deseamos la mayor de las suertes al gerente general saliente, quien deja puestas las bases para desplegar más tecnología, llevar a cabo las estrategias planteadas y así continuar siendo una empresa pública de excelencia y calidad. Bienvenido Darwin Romero a esta responsabilidad retadora para cumplir con la planificación estratégica diseñada hasta el 2021. Les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta CNT Informa en Twitter. Gracias por habernos acompañado.